siguen apareciendo nuevos nombres de congresistas salpicados en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. La nueva salpicada es la senadora Berenice Bedoya. ¿Cómo es el asunto, Daniela? Sí, Gustavo, pues el tema es que en el interrogatorio que rindió ante la Fiscalía, Olmedo López involucró en el entramado corrupto a la senadora Berenice Bedoya, a quien señaló de haber pedido, por medio de la también senadora Marta Peralta, un contrato para ejecutar obras en Meta y Casanare. Oímos la voz de Olmedo López. Él referencia a la senadora Marta Peralta como el referente en la unidad, en la comisión. O sea, en otras palabras, entiéndase con la senadora Marta Peralta. Necesitamos un espacio y nos sentamos. Lo que yo es que le pasa el celular a la senadora Berenice Bedoya y ahí me muestran la necesidad de ayúdenme con este contrato, o sea, sáquenos este contrato. Según declaró el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, estas acciones buscaban asegurar votos favorables para la reforma pensional en el Congreso. ¿Por qué estaba pidiendo contratos? Yo estaba en medio de la comisión, estaban en medio de la discusión de la reforma pensional. La orden era, llegue a la comisión, póngase a disposición de la senadora Marta Peralta, y allí lo que se da en medio de la reunión es la entrega de estos dos documentos para que revise la tramitología, la tramitología en la ONGRD. Pues para mí era claro de que entonces se trataba de tener satisfechos a los congresistas para que votaran en la comisión. Olmedo López dijo insistentemente que la instrucción de apoyar con contratos y el puente con la senadora Marta Peralta se lo hizo el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Ya vuelvo con usted, Daniela, con el caso del expresidente Uribe, pero Vanessa, estamos pendientes de la posibilidad de que tengamos decisiones, escenario fiscalía, con la señora Sandra Ortiz, la exconsejera de Regiones. La audiencia, Gustavo, de acusación contra Sandra Ortiz está prevista para la semana entrante, para el jueves 10 de abril. Es decir, eso es en un poquito menos de una semana, eso es ya. Y lo que me están diciendo, ella pues está buscando un preacuerdo con la fiscalía, por supuesto, pero resulta que para que ese preacuerdo se dé, pues tiene que contar información, porque de otra manera no es posible. Ella ha venido con una serie de episodios y con mucha preocupación por el tema de su seguridad. Ella está en la Escuela de Carabineros aquí en el norte de Bogotá y ha venido como con mucha preocupación por el tema de su vida y de lo que tiene para decir. Ahí vale la pena recordar que según Olmedo López y Sneider Pinilla, ella fue la que recibió 3.000 millones de pesos y según esas declaraciones de ellos era para el entonces presidente del Senado, para el presidente del Senado, el doctor Name. Ahora, ¿de qué va a hablar Sandra Ortiz? Lo que a mí me dicen es que tiene mucha información vinculada a gente muy cercana al presidente, muy, muy cercana al presidente. Obviamente su relación con Name, qué tanto realmente fue esa entrega del dinero o qué tanto estaba él ahí. Y se viene ese ventilador. Ella está insistiendo en encontrar un preacuerdo, un principio de oportunidad en la fiscalía y le queda menos de una semana para conseguirlo. Ahora, Diana Saray, hay un nombre clave ahí que sería lo que la salvaría si ella cuenta lo que tiene que contar. El salvavidas que tiene Sandra Ortiz tiene un solo nombre, Carlos Ramón González, el exdirector del DAPRE. ¿Por qué, Gustavo? Porque los principios de oportunidad buscan no solo que se dé información que permita desenmascarar pues toda una red de corrupción o de crimen, sino que dé con las cabezas de quienes estaban al frente, en este caso, del desfalco de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Ese nombre, los únicos que están por encima de Sandra Ortiz y que ella tiene información directa, es el papel que jugó en todo esto Carlos Ramón González. Recordemos, ella lo ha dicho, en algún momento lo dijo en una entrevista, que Carlos Ramón González tenía conocimiento de todo este direccionamiento de contratos que se estaba dando en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Esa información es la que quiere la Fiscalía. La Fiscalía quiere saber, por supuesto, que lo de Name es importante, por supuesto que lo demás es importante, pero de esos personajes ya hay otras pruebas. Están las comunicaciones, por ejemplo, de las reuniones, de los carros, de cómo se reunió ella con Name. De lo que no hay todavía información concreta es del papel que jugó Carlos Ramón González. Y esa es la información que quiere la Fiscalía. Así que si la doctora Sandra Ortiz quiere de verdad ese principio de oportunidad, tiene que empezar a hablar de Carlos Ramón. Un proyecto para revivir la reforma, 2 puntos claves. A ver, Sebastián.
Se trata, Gustavo, de modificar el horario de la jornada laboral nocturna para que empiece a partir de las 7 de la noche y también que el recargo por trabajar los días domingos y los festivos aumente a un 100%. Consta de estos dos factores esta iniciativa, que fue radicada por 27 parlamentarios del Partido Liberal ante la Secretaría General del Senado. Justamente Alejandro Carlos Chacón, miembro de esta colectividad, entregó detalles. Los liberales hemos defendido siempre el libre mercado y la protección del tejido empresarial, pero jamás en detrimento de la clase trabajadora. Hemos presentado este proyecto para recuperar sus derechos en cuanto a las horas extras y que les paguen como debe ser el domingo y los festivos. El expresidente y director del partido, César Gaviria, presentó un comunicado junto a la dirección donde respaldan esta iniciativa. Dicen que los dominicales y los recargos nocturnos son un derecho y una obligación, además de una causa liberal, y que el partido por eso está radicando este proyecto para brindar garantías y derechos a la clase trabajadora. Al respecto, el representante Carlos Felipe Quintero. Con este proyecto de ley, el Partido Liberal busca dignificar el trabajo de los colombianos, rescatar lo más importante que traía la reforma laboral. Yo creo que así se avanza y hay dignidad, así hay justicia social. Sin embargo, Gustavo, aunque se podría entender que esta erradicación es un salvavidas al gobierno por parte del liberalismo, en el partido explican que esta podría ser en cambio una alternativa para evitar que se vote la consulta popular que ha anunciado el presidente Petro. Consideran que de aprobarse el proyecto, esta convocatoria a las urnas para la consulta carecería de motivaciones. Recordemos que estas dos son unas de las preguntas que se incluirían. Creen en el partido que la situación fiscal del país no es favorable como para llevar a cabo este mecanismo que costaría al menos 500.000 millones de pesos. Lo cierto es que para que sea una realidad este proyecto tendrá que superar 4 debates en el Congreso. Sebastián, gracias. Antes de seguir con el asunto de la reforma laboral, Sharik, tenemos actualización de la salud del Papa. Gustavo, sí, el Vaticano da hoy un parte que se podría leer como positivo. Aseguran que el estado de salud del Papa Francisco continúa mostrando mejorías clínicas mientras se recupera en su residencia en la Casa Santa Marta en Roma. La Santa Sede confirma que el domingo, dice, y cito, el Ángelus podría celebrarse de forma diferente a los domingos anteriores y que confirmarán esta información mañana sábado, por lo que estaríamos a la espera de la confirmación de si el Papa Francisco será quien dará el Ángelus este domingo. También dicen que el estado ha mostrado leves mejorías en la respiración, la movilidad y la voz, y que sus análisis de sangre recientes también indican una leve mejoría, que sigue con terapia, pero que esto muestra que sus avances en salud y que esperan dar mejores noticias próximamente, pero sin duda estas son muy buenas noticias. Qué bueno, nos alegra mucho y que haya una pronta recuperación para el Papa. Volviendo a la laboral, ¿qué vio usted por ahí, Vanessa? Pues básicamente, Gustavo, la iniciativa busca que los trabajadores reciban el pago de sus horas nocturnas a partir de las 7 de la noche y no desde las 9 de la noche como está actualmente, y tampoco desde las 6 de la tarde como lo estaba proponiendo el gobierno, y que los dominicales se vuelvan a pagar al 100%. Son, digamos, los dos puntos más importantes de la reforma que se hundió en tercer rebate y que proponen los liberales. El objetivo aquí sería, pues, no aprobar en el Senado la consulta popular que está impulsando el gobierno, y si la mayoría de los partidos y los congresistas anuncian su respaldo a este proyecto, la consulta de Petro podría quedar sin piso, Gustavo, pero eso también le permitiría al país ahorrarse cerca de 700.000 millones de pesos, que es lo que vale esa consulta. La dirección del Partido Liberal, que está en cabeza de César Gaviria, ha dicho que apoyará el proyecto radicado principalmente por el senador Alejandro Carlos Chacón. Y la polémica, pues grande, y la respuesta del gobierno seguramente vendrá en los términos de la consulta popular, porque esto ya es reforma en el legislativo como corresponde, como tiene que ser las reformas en el legislativo, y no en las calles, en la reforma, en la consulta como lo está planteando el gobierno. Ahora, como dice Sebastián y Vanessa, Cristo, pues yo creo que sí existen esas dos posibilidades, o aceptar la apelación en plenaria o agarrarse de este proyecto y dejar sin piso la consulta. Claro, ahí va a haber varios movimientos, pero mire, Gustavo, el Partido Liberal en la Cámara de Representantes, su bancada, apoyó casi que unánimemente la reforma laboral con sus modificaciones. Una precisión a lo que señalaba Vanessa: el recargo nocturno en el proyecto que pasó al Senado ya va con la modificación de que se cobraría no a partir de las 6 de la mañana, sino de las 7, perdón, de las 6 de la tarde, sino de las 7 de la noche. Y hay una división en el Partido Liberal que de todos es conocida entre la bancada de Cámara y la mayoría también de los senadores con la dirección del partido. Esta pareciera ser una posición intermedia entre la dirección y la bancada para tirarle un salvavidas a la reforma laboral, pero la verdad, Gustavo, no le veo mucho futuro al interior del Congreso de la República. No hay tiempo
ya para tramitar una reforma de esa naturaleza, para darle 4 debates antes del mes de junio. Digamos que se va a abrir el debate, seguramente la bancada del Pacto Histórico se vendrá en contra con ese argumento de lo que es un saboteo a la eventualidad de la consulta. Bueno, se calentará el debate con iniciativa de consulta, resolución de apelación a la reforma hundida y ahora nuevo proyecto, y seguramente vendrán proyectos de otros partidos recogiendo parte de la reforma laboral.